La Edad Media fue uno de los periodos más largos y decisivos de la historia europea y mundial. Conocida como una edad oscura en la historia de Europa, a pesar de ser una era turbulenta llena de conflictos, pestes devastadoras y hambrunas masivas, dejó cambios profundos en la historia universal. Fue una época de avances que ayudaron al mundo a progresar y formar la actualidad en las que vivimos. Pero eso no nos importa de momento, ustedes están aquí para descubrir los 10 momentos más difíciles de la Edad Media. Durante la Edad Media, la expansión musulmana en Europa dejó un legado duradero. Comenzando en el siglo VII, los ejércitos islámicos conquistaron vastas regiones de la península ibérica, el norte de África y el sur de Italia, estableciendo influencia política y cultural. En la península ibérica, la ocupación musulmana generó un periodo de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Sin embargo, también provocó tensiones y conflictos, como la reconquista en la península ibérica y las cruzadas en Tierra Santa. Aunque los musulmanes fueron más tolerantes con las cuestiones religiosas, especialmente en sus fronteras, no dudaron en tomar medidas verdaderamente opresivas y brutales para controlar las zonas anexadas, además de un fomento a la esclavitud de personas especialmente en sus enclaves en el Mediterráneo. En 1453, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, cayó ante los otomanos, liderados por el sultán Mehmed II. La caída de Constantinopla fue el resultado de un largo asedio, donde las formidables murallas de la ciudad finalmente fueron superadas por la artillería otomana. La caída de la ciudad llevó a la dispersión de muchos eruditos y artistas bizantinos hacia el oeste, contribuyendo al Renacimiento. La captura de Constantinopla también tuvo un impacto significativo en las rutas comerciales, alentando la exploración europea hacia el oeste en busca de nuevas rutas marítimas hacia Asia. Además, el fin del Imperio Bizantino consolidó el dominio otomano en el este del Mediterráneo y cambió el equilibrio de poder en la región durante siglos. La caída de Constantinopla fue un evento de gran magnitud que tuvo consecuencias duraderas en la historia europea y mundial. El feudalismo y la servidumbre surgieron en Europa durante la Alta Edad Media, alrededor del siglo IX. Tras el colapso del Imperio Romano, los señores feudales emergieron como gobernantes locales, otorgando tierras, conocidas como feudos, a cambio de servicios militares y lealtad. Los campesinos, vinculados a la tierra, trabajaban para los señores a cambio de protección y el derecho a vivir en ella. Aunque proporcionaba estabilidad, era opresivo para los campesinos, quienes vivían en condiciones precarias y dependencia. Especialmente dura para aquellos campesinos que eran siervos de un señor, pues estos prácticamente pertenecían a este y no tenían ningún tipo de libertad, siendo que durante esta época el que nacía siendo campesino viviría y moriría como uno, asimismo su sucesor y las siguientes generaciones lo mismo. Este sistema perduró durante siglos, moldeando la estructura social y económica de Europa medieval. En el siglo XIII, los mongoles, bajo el liderazgo de Gengis Khan y sus sucesores, lanzaron invasiones masivas que alcanzaron Europa oriental. Saquearon ciudades como Kiev en 1240 y destruyeron gran parte de Europa del Este como Polonia, causando devastación y cambiando el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, la muerte del gran Khan Ojedei provocó su retirada. Aunque no lograron una dominación duradera, sembraron temor y desestabilización en Europa durante siglos, influyendo en la política y la diplomacia. A pesar de su breve paso, las invasiones mongolas dejaron una marca indeleble en la historia europea, especialmente en Europa del Este, donde los ejércitos mongoles dejaron su marca ya sea cultural como genética, y hoy muchos europeos tienen algún antepasado mongol. Durante la Europa medieval, los judíos fueron objeto de numerosas masacres y persecuciones. Estos eventos, impulsados por prejuicios religiosos y económicos, resultaron en atrocidades y pérdidas humanas devastadoras. Ejemplos incluyen las cruzadas, donde comunidades judías fueron atacadas en ruta a Tierra Santa, y la peste negra, durante la cual se culpó falsamente a los judíos de propagar la enfermedad, llevando a linchamientos y quemas de comunidades enteras. La violencia se dio por toda Europa, pero fue en Alemania y en España donde la comunidad judía verdaderamente vivió un infierno. Los ataques especialmente contra los judíos bien posicionados fue especialmente iracunda, llegando al punto de hacer hogueras masivas donde comunidades enteras llegaron a ser desvividas por multitudes furiosas. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares, siendo la primer cruzada la más importante de todas.
convocada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, con el objetivo de recuperar Jerusalén y los territorios sagrados del control musulmán. Motivada por el fervor religioso y la promesa de indulgencias, miles de caballeros, nobles y campesinos europeos, especialmente franceses, se unieron a la cruzada. Lograron capturar importantes ciudades, como Antioquía en 1098. El punto culminante de la primera cruzada fue la captura de Jerusalén en julio de 1099, tras un asedio brutal que culminó en una masacre de sus habitantes musulmanes y judíos. El éxito de la primera cruzada estableció varios estados cruzados en el Levante, incluido el Reino de Jerusalén. Este evento fortaleció el poder de la Iglesia y fomentó un intenso intercambio cultural y comercial entre Europa y el Medio Oriente. Se les considera a las cruzadas el primer intento europeo por colonizar otras tierras y una de las bases para la creación ideológica tanto del continente europeo como la de la unidad árabe musulmana. Durante los siglos VIII al XI, los vikingos realizaron incursiones en toda Europa. Conocidos por su ferocidad y habilidades marítimas, atacaron costas europeas, monasterios y ciudades con el fin de hacerse de riquezas y esclavos. Estas incursiones causaron pánico y destrucción en toda la población. Aún es recordada la famosa frase con la que los monjes oraban en toda Europa: de la furia de los hombres del norte, líbranos Señor. Los vikingos también establecieron asentamientos permanentes en lugares como Inglaterra, Irlanda y Francia, influyendo en la cultura, la genética y la política. Aunque a menudo retratados como bárbaros, los vikingos también eran comerciantes y exploradores, expandiendo su influencia hasta el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Las invasiones vikingas dejaron un legado duradero en Europa, marcando una era de cambio y conflicto, pero también contribuyendo al desarrollo de nuevas sociedades que se convirtieron en reinos y que hoy persisten en varios países europeos actuales. La Gran Hambruna de 1315 a 1317 fue un desastre agrícola devastador que afectó a toda Europa y tuvo consecuencias catastróficas. Originada por lo que hoy se le llama una pequeña edad de hielo, con inviernos prolongados y veranos secos y fríos, esta hambruna desencadenó una crisis alimentaria sin precedentes. Los cultivos se arruinaron, el ganado murió y los precios de los alimentos se dispararon. La Gran Hambruna llevó a una devastación generalizada, con estimaciones que sugieren que hasta un tercio de la población europea pereció como resultado directo o indirecto de la hambruna y sus secuelas. Sin embargo, también inspiró cambios en la agricultura, el almacenamiento de alimentos y las políticas de ayuda social en un esfuerzo por prevenir futuras calamidades. La peste de Justiniano fue una pandemia de peste bubónica que ocurrió durante el reinado del emperador bizantino Justiniano y en el siglo VI después de Cristo. Fue uno de los eventos más catastróficos de la antigüedad tardía. Originada en Egipto, la enfermedad se extendió rápidamente a través de las rutas comerciales del Mediterráneo, llegando a Constantinopla en el año 542 después de Cristo. Se cree que la peste mató a decenas de millones de personas en todo el Imperio bizantino y más allá, llevando al colapso de la economía, la sociedad y el gobierno. La peste de Justiniano dejó un legado duradero en la historia, alterando el curso del Imperio bizantino y contribuyendo al declive del poder imperial de lo que quedaba del antiguo Imperio romano. Aunque el impacto preciso de la peste es difícil de cuantificar, su devastación se sintió en todos los aspectos de la vida, cambiando estructuras sociales y políticas. Aún así, fue una peste de menor impacto, especialmente en el cambio de la estructura social en comparación con la peste negra. Se cree que esta plaga mató a más de 25 millones de personas. La peste negra fue el evento histórico que cambiaría a Occidente para siempre. Azotó Europa entre 1347 y 1351. La enfermedad, transmitida por pulgas de ratas infectadas, causó la muerte rápida y dolorosa de millones de personas. La peste negra devastó ciudades y pueblos enteros, diezmando la población y sumiendo a Europa en el caos, matando a entre 30 y 70 millones de personas. Además, provocó una escasez de mano de obra, lo que llevó a cambios económicos y sociales significativos, como el aumento de los salarios para los trabajadores supervivientes y el colapso del feudalismo en algunas regiones.
A pesar de su devastación, la peste negra también sentó las bases para el surgimiento de la medicina moderna y una mayor comprensión de la higiene y la propagación de enfermedades. Al final, la peste negra significó el principio del final del periodo feudal que daría paso a la Edad Moderna y abriría camino a nuestra actualidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los 10 momentos más difíciles de la Edad Media. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido interesante. Te dejo otro video que te va a gustar también. Hasta la próxima.